Partes de la vía. Vemos ahí un carril. Cuando sumamos todos los carriles hablamos de la calzada. Y luego vemos a ambos lados lo que vamos a llamar arcén. En este caso, un arcén en el lado derecho y otro arcén en el lado izquierdo. Aquí lo más importante es que tengamos muy en cuenta que el arcén no pertenece a la calzada. La calzada, como vemos, es la suma de los carriles. Y luego está el arcén que no pertenece a la calzada. Incluso hay carreteras que no tienen arcén. Lo vemos aquí con más detalle, como siempre. Calzada la vamos a definir como parte de la vía destinada a la circulación de vehículos. Está formada por uno o por más carriles y si mide 6,50 metros o menos se considera calzada estrecha. Es un dato que nos saldrá más adelante en alguna norma. Tendremos que tenerlo en cuenta. Calzada estrecha es aquella que mide 6,50 metros o menos. Veamos ahora la definición de carril. Carril es esa subdivisión de la calzada y su anchura debe ser suficiente para permitir la circulación de una fila de automóviles que no sean motocicletas. Es decir, que una calzada tiene tantos carriles como filas de vehículos automóviles que no sean motocicletas quepan, tanto si están pintados como si no lo están los carriles. Vemos también la definición de carril estrecho, es aquel inferior a 3 metros de anchura. El motivo por qué un carril se considera estrecho cuando su anchura es inferior a 3 metros es porque hay vehículos que llegan a medir un máximo de hasta 2,55 metros de ancho. Y este vehículo de 2,55 metros de ancho circulando por un carril que mide menos de 3 se le queda estrecho. Como hemos dicho hace un momento, los carriles pueden estar pintados, delimitados o no por marcas viales longitudinales. En este caso tenemos una discontinua y vemos que hay dos carriles, pero aunque quitemos la discontinua, seguiría habiendo dos carriles. Arcén. Franja longitudinal de terreno contigua a la calzada que está afirmada. Afirmada simplemente significa que no es tierra suelta. No es necesario que el arcén esté pavimentado, es decir, que tenga asfalto o cemento. Con que esté afirmado sería suficiente. Y como hemos dicho también hace un momento, hay carreteras, hay vías en las que ni siquiera existe arcén. Y en el caso de que exista, salvo en circunstancias excepcionales, el arcén no está destinado al uso de automóviles, ya que el arcén está pensado para otro tipo de usuarios. Veamos qué usuarios son aquellos obligados a circular por el arcén. Teniendo en cuenta que la calzada está pensada para los vehículos automóviles, como turismos, camiones, autobuses, etcétera, vamos a ver ahora quién utiliza el arcén. El arcén está destinado a otros usuarios como podrían ser peatones, animales, vehículos de tracción animal, ciclomotores y también vehículos especiales de hasta 3.500 kilos. ¿Qué tienen en común todos estos usuarios que circulan por el arcén? Pues que son lentos. Vamos a asociarlo de esa manera que nos va a resultar mucho más sencillo. Tanto los peatones como los animales, vehículos de tracción animal como ciclomotores y vehículos especiales son vehículos que van lentos. Por eso los apartamos de la calzada para que no haya tanto peligro y les destinamos esta zona de circulación. Hablemos ahora de la mediana. La mediana es la franja longitudinal de terreno no destinada a la circulación, situada entre dos plataformas, entre dos, vamos a decir, dos calzadas. La vemos ahí en color amarillo. Y una de las cosas más importantes que tenemos que saber de las medianas es lo siguiente, y es que está prohibido utilizar la mediana para hacer tanto una parada como un estacionamiento. Es decir, yo no puedo hacer una parada ni un estacionamiento en la mediana, lo mismo que tampoco puedo hacerlo en el arcén, pero sí se puede hacer una detención por emergencia, que no tiene nada que ver ni con una parada ni con un estacionamiento. Una detención por emergencia sí se podría hacer en una mediana.
Vemos ahora la zona de frenado de emergencia. Es una zona de escape de la calzada dispuesta para que un vehículo pueda ser detenido en caso de fallo de su sistema de frenos. Se caracteriza por ese damero que vemos en la imagen de cuadros rojos y blancos que termina en una especie de piscina de grava, de arena, de tierra suelta, donde un vehículo que entra sin frenos, al entrar las ruedas en esa piscina de grava, se hunden y el vehículo se frena de forma, vamos a decir así, violenta, pero por lo menos se frena. Vamos a ver ahora un vídeo donde se ve mucho mejor el funcionamiento. La señal que vemos a la izquierda es la señal que identifica esa zona de frenado de emergencia. Nos la pueden preguntar en los test. Vemos aquí el vídeo, vemos un camión que entra sin frenos a esa zona de frenado y en el momento en que llega el momento de la tierra, como veis, se hunde y conseguimos que el vehículo no tenga un accidente. Luego hay que sacarlo con una grúa, pero de esta forma hemos evitado que ese vehículo siga sin frenos en esa pendiente descendente y pueda tener un accidente mucho más grave. La señal, como decíamos, nos indica la existencia de esa zona de frenado de emergencia y la distancia a la que se encuentra, en este caso a 1 kilómetro. Clasificación de los tipos de vías que nos vamos a encontrar. Vamos a hacer una clasificación por ubicación y otra por sus características. Por ubicación tenemos las vías fuera de poblado, que vamos a conocer como vías interurbanas, y por otro lado las vías dentro de poblado, que se van a dividir en dos: en travesía, que es un tramo de carretera que atraviesa una población, y el resto de calles dentro del poblado, que son lo que vamos a conocer como vías urbanas. Por otro lado, por sus características, vamos a encontrar autopistas, autovías, vías para automóviles y, por último, carreteras convencionales, que es lo que vamos a entender como una carretera normal. Empezamos por las vías dentro de poblado. Como hemos dicho, poblado es el espacio que comprende edificios y en cuyas vías de entrada y de salida están colocadas respectivamente las señales que vemos en la imagen, la de entrada a poblado, que es la de arriba, y la de salida de poblado, que es la de abajo. Se dividen en dos. Dentro de poblado encontramos, por un lado, vías urbanas, que son las calles normales, y por otro lado, travesías, que es el tramo de carretera que atraviesa ese poblado. En la imagen tenemos una calle normal, una vía urbana. Es toda vía pública situada dentro de poblado, excepto las travesías. Entonces, una travesía, pues es, como vemos en la imagen, es un tramo de carretera que cruza una población. Desde la señal donde pone Soria, principio de Soria, hasta la señal de fin de Soria, esa calle pintada en amarillo es una carretera que atraviesa esa ciudad y ese tramo, exclusivamente ese tramo, es lo que consideramos travesía. El resto de calles a derecha e izquierda, como estáis viendo, serían consideradas vías urbanas. Tenemos aquí otra imagen donde vemos una carretera que atraviesa una población en color rojo. Hasta ahí sería carretera. A partir de la línea negra, donde ya tenemos la señal de entrada a esa población, en este caso las casas, pintamos ya de color amarillo lo que sería la travesía y el resto de calles serían vías urbanas. Tienen diferentes normas las travesías y las vías urbanas, por eso hay que diferenciarlas. Vamos ahora con las vías interurbanas, es decir, toda vía pública situada fuera de poblado. Estas vías interurbanas se dividen en autopistas, autovías, vías para automóviles y carreteras convencionales. Para diferenciarlas, autopista y autovía, ya para empezar, tienen una señal totalmente diferente. La forma más sencilla de diferenciarlas es aprenderse que la de autovía lo pone y la que no pone nada es que es autopista. Tienen cosas en común. Ambas tienen dos calzadas separadas por una mediana en medio y, por supuesto, tienen diferencias. Y es que la autopista es una calzada, o mejor dicho, una vía con dos calzadas exclusiva para automóviles,
mientras que la autovía es una vía con dos calzadas, pero no es exclusiva para vehículos automóviles. En las autopistas no hay acceso directo desde las propiedades colindantes y en cambio en las autovías sí que lo hay, aunque limitado. Y en ambos casos tienen medianas separando las dos calzadas. Por otro lado tenemos la vía para automóviles, que la identificamos con esta señal y que es exclusiva para automóviles y solo tiene una calzada. Podríamos decir que se parece a la autopista, porque es exclusiva para automóviles igual que la autopista, pero se diferencia en que la autopista tiene dos calzadas y la vía para automóviles solamente tiene una.